La suma del cuadrado de los catetos. Un adverbio es una palabra. El sistema respiratorio. Un rasgo característico de la educación tradicional es tener al estudiante sentado en su pupitre durante toda la clase. Chicos, presten atención. Se supone que así mejora sus posibilidades de aprender, pero esta afirmación no es del todo acertada. Desde el inicio de la vida, el cuerpo y el cerebro trabajan en conjunto para adaptarse lo mejor posible al mundo de cada individuo. Esta sociedad, en gran medida, perdura en el tiempo gracias al movimiento. La vida es movimiento y el movimiento puede lograr que el aprendizaje en el aula sea divertido, interesante y emocionante. ¿Es posible integrar el movimiento en una clase regular? ¿Cómo se hace y cuándo? Dependiendo del criterio del docente, el movimiento dentro del aula puede utilizarse en cualquiera de las instancias del proceso de aprendizaje. Yo los llamo los 6 propósitos del movimiento. El primero es preparar al cerebro. Antes de iniciar la clase, el docente puede realizar una serie de ejercicios físicos con el fin de estimular el cerebro para ser más receptivo. El cerebro está compuesto por 2 hemisferios. El derecho, más vinculado con los procesos creativos, y el izquierdo, más vinculado con los procesos analíticos. Ambos hemisferios compiten por dominar el procesamiento de la información. Además, cada hemisferio controla la porción contralateral del cuerpo. El hemisferio derecho regula los movimientos del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Los movimientos de cruce de línea media colaboran para que ambos hemisferios trabajen más fácilmente en equipo, ampliando las posibilidades de aprender. El sistema vestibular está formado por órganos ubicados en el oído interno y es el responsable del equilibrio y el control espacial, esenciales para el desarrollo del aprendizaje. El sistema vestibular se estimula y mejora con ejercicios que impliquen rotación, salto y equilibrio. El movimiento en el aula sirve también para proveer recreos cerebrales. El proceso de aprender consume mucha energía, por lo cual el cerebro necesita del descanso académico. Moverse es una muy buena oportunidad para brindárselo. Es importante saber que permanecer un largo tiempo sentado reduce los niveles de oxígeno en el cerebro, generando problemas de concentración y de acceso a la memoria. Ejercicios de respiración y elongación, por ejemplo, ayudan a descansar un cerebro agotado y aburrido y estimulan la oxigenación corporal, permitiendo al cerebro activarse y volver a enfocarse. El movimiento en el aula sirve también para estimular la salud y el ejercicio. Es un mensaje para el estudiante que trascenderá el aula si se estimulan y se permiten las prácticas físicas. La obesidad infantil es una peligrosísima epidemia para las nuevas generaciones. Es importante que frente al sedentarismo, el estudiante asimile el ejercicio como determinante para una buena salud. Investigaciones múltiples sugieren que los niños con un buen estado físico tienen un mucho mejor rendimiento escolar. Pensar en actividades dentro del aula que estimulen la práctica de deportes, danzas, expresión corporal y un largo etcétera pueden ser muy útiles. El movimiento en el aula sirve también para desarrollar la cohesión en el aula. Un buen estado de ánimo, individual y grupal en el aula es fundamental para aprender y el docente puede lograr esto a través del movimiento.
El sistema nervioso central administra y conduce la información del medio ambiente, dando prioridad a la que detecte como peligrosa. Así, un estudiante estresado o incómodo prácticamente inhabilita a su cerebro para aprender. La corteza prefrontal, que utiliza estrategias de pensamiento crítico y de resolución de problemas, inmediatamente deja de funcionar cuando se tiene un estado emocional negativo. El movimiento, la música y el humor colaboran a mejorar el estado emocional del aula, predisponiendo mejor a los estudiantes para el aprendizaje. Nunca debemos olvidar que el aula es una zona de contagio emocional. El movimiento en el aula sirve también para repasar el contenido. Es una práctica habitual en muchos docentes volver a ver datos dados en clases anteriores. Al repetir un contenido, se traza el mismo camino dentro del cerebro, de forma que las conexiones neuronales se refuerzan, facilitando luego poder acceder al recuerdo generado. Al incorporar el movimiento, se amplían las conexiones neuronales, permitiendo un mejor registro y por mucho más tiempo. Realizar ejercicios en esta instancia evita el aburrimiento que implica la rutina de la repetición. El movimiento en el aula sirve también para enseñar el contenido. La novedad de un contenido diferente es una circunstancia muy favorable para despertar el interés de los alumnos. Al despertar interés, el cerebro aumenta su actividad dentro del hipocampo, región dedicada al aprendizaje y la formación de la memoria. El ejercicio, por su parte, también estimula el hipocampo, potenciando sus capacidades. Aprender en movimiento mejora las habilidades sociales, aumenta la motivación, favorece el pensamiento crítico y aumenta la transposición, o sea que el alumno sea capaz de llevar el conocimiento y aplicarlo fuera del aula. El desafío de los educadores es pensar y organizar todo este universo de posibilidades, pero teniendo siempre en cuenta que el movimiento no debe modificar la forma en la cual el docente da clase en el aula, sino que debe complementarla.